Puerto Rico está al borde de un terremoto de los más grandes en la historia, no solamente porque Dios me reveló en 1985 en una revelación volando, yendo a ayudar a Mameye en el avión que iba con un policía guiándome el avión, y cuando a la medianoche voy pasando por San Juan veo la tierra temblando desde Humacao hasta Arecibo y le pregunto, Dios, ¿por qué es esto? Por la apatía de mi pueblo. Pero entonces los gobiernos, ¿cuántos años llevo advirtiéndoles que tienen que prepararse moralmente, espiritualmente? Pero hay una fase real, económicamente y en una forma organizada. Se inventan para darle dinero a los alcaldes un impuesto al inventario. Y ese impuesto al inventario va a pasar a los cofres de los alcaldes. Los alcaldes que dicen que ahora pasaron una ley para que le aumenten el salario también, pero que para qué diantes necesitan ese dinero, que son millones y millones de dólares para esos alcaldes. Ese impuesto al inventario, eso quiere decir que tú compras esta tasa y cuando llega al país te cobran un impuesto, tú la vendes, pero no volviste 9, las guardas las cajas de 9 cajas allá y el gobierno te va tasando otro impuesto más para dárselo a los alcaldes, para que hagan ¿qué? ¿Qué es más importante? Entretener con fiestas y el festival de los bueyes, o el festival de las vacas, o el festival de los conejos, o el festival de yo no sé qué más cante, y el festival de esto, y la fiesta y la verbena de tal, y el grupo tal musical, y el baile tal, ¿qué es más importante? Eso, o tener ese dinero que lo usan para tanta porquería hay. ¿O es más importante que en vez de que ese dinero vaya a las alcaldías para sostener las bacanidades y las fiestas y los entretenimientos y hacer propaganda con ellos, o que ese dinero no se cobre para que pueda haber un inventario en Puerto Rico, que no es un continente, que es una isla de 100 por 35 y dos archipiélagos ahí, Culebra y Vieques y la isla de Mona, que la isla de Mona que viven sus animales. Pero ¿usted cree que una isla como esta, que todo tiene que llegar por aire o por mar, se puede sostener si un terremoto 8.8, 8.9 destruyera el aeropuerto de San Juan, el aeropuerto de Isla Grande, el aeropuerto de Rubel, el aeropuerto de Mayagüez, el aeropuerto de Aguadilla, el aeropuerto de Ponce, los muelles de San Juan, todos los muelles, y se metiera un maremoto? Porque uno tiene que calcular y prepararse para lo peor, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Y si porque un terremoto 8 punto algo va a crear un maremoto, y si ese maremoto entra, va a entrar hasta el aeropuerto, va a arrasar los muelles, va a arrasar todo eso, aunque no llegue hasta las montañas, y posiblemente la pérdida no sea meramente por los edificios y las casas que se compran, todos no se comprarán, algunos quedarán aislados. Pero ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué va a hacer entonces los alcaldes cuando no haya inventario? Porque ustedes cogieron el dinero del inventario que se lo cobraron por fuerza del gobierno. Y cuando la gobernadora, que hoy tenemos, la señora López, y el Rivera Chat y el Senado habían aprobado un proyecto para eliminar ese impuesto malvado, criminal, egoísta, basura y cosa que me da coraje, para decir la verdad. Entonces, se mete un grupo de alcaldes de su partido, que me imagino que puede haber de otros, pero un grupo de alcaldes se meten allá, a donde Jennifer, la gobernadora, y claro, la amenazan. Que si usted no veta este proyecto, no lo vamos a votar. Mire, mándalos a las pailas del infierno, bótelos de la fortaleza, dígale que el pueblo es primero, que los embelecos de entretenimiento y de baraja, botella y cerveza y ron y baile y porquería, ese impuesto hay que eliminarlo. De cantazo, porque los niños son los que van a padecer. Porque los alcaldes, yo creo que el único que no está en esa, y que me corrijan, es el de Bayamón. Los otros de todos los partidos se han unido y se van allí a la fortaleza y le dicen a la gobernadora,
la amenazan, la intimidan y le da un veto, señora gobernadora, usted hizo mal. El pueblo y Dios van primero que esas bacanerías. ¿Para qué? Para celebrar fiestas, bacaneridades, conciertos, bebidas, festones, porquerías. ¿Con qué van a enfrentarse cuando, si vamos a orar que no venga lo peor? Pero uno se prepara para lo peor. Pero si viniera lo peor y desaparecen los muelles, desaparecen los aeropuertos, ¿con qué? Dice, hablando con un empresario millonario en un avión de aquí a Atlanta hace unos 4 años, yo le dije, falta inventario nada más que para 30 días, y me dice, yo traigo barcos de China y yo no tengo un inventario porque yo no puedo pagar 1 y 2 millones para que ya yo pague el impuesto, para que se los den a los alcaldes. Y no son 30 días, son 28 días, me dice el hombre. A los 28 días, esto se acaba. No hay agua, no hay gasolina, no hay medicina, no hay reemplazos. ¿Y dónde qué van a hacer? Van a comer festival del bacalao, van a comer el festival de la yegua podrida. ¿De qué van a vivir los alcaldes? Aprendan. Es más, si fuera yo haría una encuesta y la mitad de esas alcaldías yo las terminaría, porque esto es una isla muy pequeña. Los seres humanos son más que los sueños culturales y de la antigüedad y de las reliquias de la mente de algunos. Y usted, señora gobernadora, que Dios la puso ahí, su deber es coger ahora y comunicarse con el presidente del Senado y pedir que le vuelvan el proyecto para atrás y apruébelo. Y si usted perdiera su puesto por hacer eso, usted vivirá para el resto de su vida tranquila. Porque ahora mismo, si viene ese terremoto y desaparecen los muelles, y desaparecen los aeropuertos, y a los 28 días no hay más nada aquí, no hay nada, no queda nada de reemplazo, no hay comida, no hay nada, gasolina, van a saquear los centros comerciales, van a saquear las tiendas, van a saquear las casas, van a tener que traer tropas federales aquí para controlar los saqueos, porque no hay un pueblo con hambre, un pueblo desesperado. Y eso se ve en otros países y lo vamos a ver aquí si esto no se arregla. Y eso es una sola medida. Hay que prepararse. Que los pueblos que quedan aislados, que no quedan destruidos, hay que prepararse. Esto hay que prepararlo y hay que reorganizar este país. Tenemos que ansiar la realidad por esos niños maravillosos que ya no están naciendo tanto aquí como debían nacer. Porque un niño es un milagro. Y en el siguiente programa yo les voy a decir a ustedes por qué los niños de los cuales habla Cristo en el capítulo 10 de Marcos son tan importantes y qué cualidades tienen que son importantísimas para esta generación, para esta civilización, para este país, para cualquier nación. Si no fueran importantes para la edificación de una nación, Hitler no hubiera intentado controlarlos como lo hizo Stalin, Lenin, Mussolini, Mao Zedong. Y así Fidel Castro contaminando la mente. ¿Sabe el problema que tenemos con Cuba? Que una vez que Cuba sea liberada del yugo demoníaco en el cual la tienen esta gente, va a haber que bregar con una generación que se encargaron de meterle el ateísmo como religión y la santería, porque cuando ya el ateísmo no le funcionó, metieron la santería en Cuba. Eso es lo que hay. Sámala, vaya. Dejar los niños venir. Tenemos que empezar las iglesias a trabajar con nuestros niños, a trabajar con ellos de una manera sabia, entendida. Tenemos que preocuparnos qué diantres le van a enseñar en las escuelas. Una de las cosas, de los pecados más grandes del Partido Democrático por Biden fue la depravación de los niños en las escuelas, entregándose a los sindicatos laborales colmados y llenos y totalmente controlados por las sombras de Sodoma y Gomorra, de la cuestión de la pedofilia, de los transgéneros, de toda la poca vergüenza, de los cambios de sexo, toda la locura, el endoctrinamiento de género, cómo depravaron la juventud,
con las cuales habrá que luchar, y muchos de ellos se están suicidando cuando se dan cuenta que ya siendo mujeres no pueden procrear porque les han eliminado sus órganos, siendo mujeres las han llenado de testosterona por estos malditos políticos, porque Nancy Pelosi, el judío Schumer, el señor Biden y todos usan toda esta partida de políticos corruptos de los demoniocráticos, le darán cuenta el daño que le han hecho a la niña. Y aquí en Puerto Rico también. Aquí en Puerto Rico los políticos que vendiendo su alma al diablo por dinero y por apoyo político se han ido con la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra. Abba Shamalaya, porque nuestros niños son más que importantes. Yo vengo de una familia que mi abuela dio su vida y entraba a La Rabúa, que era el barrio más pobre de Bayamón, a la orilla del río, o a Vista Alegre. Oh, Shamalabasenda, la Basanda, la Bayama. Caminamos un trecho de la vida y cuando estos niños no reciben la educación, no reciben el ejemplo que deben recibir de nosotros, y lloramos porque los niños nos están viendo. Hermano, mire, el niño no nace hablando sucio. El niño nace como este papel en blanco. El niño no nace faltando de respeto a la madre ni al padre. Eso lo ve y lo aprende de ti y de mí. El niño no aparece, no nace fumando ni cigarrillo ni marihuana. El niño nace viendo a lo que nosotros hacemos. Así que el niño nace como un papel blanco. Y cuando se lo entregamos a sistemas educativos perversos, y Trump, el presidente, podrá ser lo más vil del mundo, será el pecador más grande y Dios lo juzgará, pero por lo menos le doy gracias a Dios que la primera palabra que dijo varón y hembra los creó Dios. Hay solo dos géneros. Hay unos chorros de locos que han creado en 100, 200 y pico de géneros. Niños que están diciendo que nacieron en un cuerpo, oye, me había equivocado, en vez de nacer en un conejo, en un árbol, en una yegua. Mujeres y hombres, niños que le han metido, que nacieron en un cuerpo de mujer cuando eran hombres o un cuerpo de hombre cuando eran mujer. Todos estos locos enseñando con títulos, los seminarios, las universidades más grandes como Yale, Columbia University, todas las grandes universidades del mundo, Harvard, etcétera, infiltradas por la asquerosidad más grande de pervertir ya en el modelo final. La Universidad de Puerto Rico igual, con cuánta basura hay de inmoralidad a nuestros niños. Y lo más que me preocupa, y lo voy a decir aquí, hermano, ustedes pastores y juntas que dirigen colegios, academias, y esto es lo último, voy a decir, y después voy a entrar en sigo en el próximo programa, pero lo quiero decir, que han sido, que dirigen, examinen bien, porque no digo todas, pero algunas que yo he podido ver, se ha eliminado totalmente la historia real y han convertido algunas academias cristianas en, igual que la Universidad del Mundo, en teorías políticas, nacionalistas, politiqueras, culturales de la cultura pervertida. Porque la cultura buena es buena, pero hay cultura que no se debe enseñar, cultura que proviene de la práctica del vudú, que viene de la práctica de la santería, que viene de productos de otras ideas raras y turbadas y demoníacas hasta actos satánicos, y que eliminan todo. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, no se puede dudar que después de 100 y pico de años de ser parte de la nación más grande del mundo, los Estados Unidos, se elimine la enseñanza. Está bien que se enseñe la historia de Puerto Rico, pero se enseñe también la historia de nuestra nación y se le enseñe también, escúcheme bien claro, lo bueno de las dos culturas. Porque yo he ido a actividades y he visto que lo único que enseñan es la cultura de los barceros y de los brujos y no sé cuántas porquerías más.
¿Por qué en estas escuelas académicas cristianas, además que se enseñe lo bueno de nuestra historia, se enseña también que en el 1898 hubo un cambio y el paganismo y la idolatría fueron echados a un lado y empezaron a entrar aquí la enseñanza, lo bueno que sirvió el evangelio cuando llegó aquí, cómo cambió la estructura del país? Y luego se debe enseñar también el efecto positivo que ha tenido el movimiento tanto el movimiento evangélico histórico como... Y eso no lo enseñan. Eso lo tienen como que se avergüenzan. El movimiento evangélico histórico tuvo sus principios arriesgándose en la persecución a enseñar la verdad de Dios, la verdad del evangelio. Y también el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal en la historia de Puerto Rico cambió la historia de este país. Barrios que eran violentos cambiaron. Personas fueron transformadas. Y llegó un tipo de mensaje que transformó la vida de millones de personas de este país, hasta la economía de este país cambió tanto con la cultura y la presencia de los evangélicos históricos y de los pentecostales desde aquello del 1898 y esto desde el 1916 para adelante. Llegaron los evangélicos, llegaron los protestantes, llegó la luz, se fue el paganismo, se fue la locura de España y quedó un sistema de mente clara de cómo es la historia. Llegaron los pentecostales y se entraron en la cultura del país y sembraron la realidad de que se puede levantar el más pobre y llegar hasta donde Dios le quiere y que el más perdido puede ser salvo, y cambiaron la vida de millones. Si no, este país se lo hubiera llevado el diablo. Pero ¿por qué eso en las academias evangélicas y pentecostales algunas los han escondido? No se avergüencen de la herencia que dejaron nuestros primeros predicadores, primeros mensajeros, que cuando llegaron en tiempos de España fueron hasta asesinados y perseguidos, pero que luego cuando en 1898 entraron los americanos, con todas sus fallas, Dios los trajo aquí. Yo le doy gracias a Dios por eso. Han quedado los españoles aquí, estuviéramos todavía bajo la bota de la ignorancia y del paganismo. Pues llegaron los bautistas, llegaron los metodistas, llegaron los presbiterianos. Y luego en 1916 empezaron a llegar un tipo de convertido evangélico con el fuerza del Espíritu Santo. Llegó a bajar la gloria de Dios a este país. Y han sido estos los que han transformado Dios a través de ellos este país. Yo le doy, hermanos presidentes de organizaciones, examinen qué diantres le están enseñando, qué libros, qué historia más manchada le están metiendo a nuestros hijos en las academias cristianas y religiosas. Hermano, ¿y qué le están metiendo? Poniendo como héroes a cantantes que hablan odio y suciedades, infiltrando hasta su música y sus bailes, porque yo lo vi en mis recorridos por todo esto. Cuidemos nuestros niños. Cuidemos nuestros niños. En el próximo le diré por qué son tan importantes. Un poco más. Que Dios le bendiga grandemente. Y recuerde que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Que Dios le bendiga.